Bueno, Víctor Valera, CEO del Albacete Balompié. 100 días, más o menos, estamos ya rondando esa cifra desde que Skyline aterrizó en el Albacete Balompié. ¿Qué balance o qué primer balance hacéis, quizá en el momento, uno de los momentos deportivos pues, más o menos amargos de la temporada, más dulce, y en lo económico pues nos contarás? ¿Qué balance hacéis? Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad de poder dirigirme a toda la gente de Albacete en estos primeros 100 días. Bueno, 100 días al final es una cifra que está muy establecida, ¿no? Incluso diría en la política, en cualquier empresa, cuando llegas, realmente en 100 días no te da tiempo a hacer todo lo que te gustaría hacer y al mismo tiempo también te da tiempo a atacar algunas de las cosas que crees más prioritarias. Bueno, nosotros en estos primeros 100 días quedamos satisfechos por la parte más importante porque aunque la gente de Albacete no lo pueda entender, nuestra principal preocupación cuando llegamos a Albacete era que el equipo compitiera en segunda división. Esto que parece tan obvio después de conseguir un ascenso deportivo, no era tan obvio cuando uno veía las cuentas y el balance del Albacete Balompié a esas alturas de junio. Entonces, bueno, satisfacción porque creemos que hemos sido capaces de capear yo diría que unos 100 primeros días complicadísimos en Albacete y por otra parte pues con esa ambición y con esas ganas y con esa conciencia de que nos quedan muchísimas cosas por hacer, que más o menos tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan establecido que queremos cumplir y sobre todo también satisfechos porque vemos que el club tiene el potencial suficiente para que podamos llevar a cabo el proyecto y mucho más aún después de estos 100 días donde hemos podido profundizar aún mucho más en el club, en la sociedad Albacete y en la historia de la propia entidad. Para hacer un poco un repaso cronológico, ¿no?, a los hechos, ¿cómo llega Skyline? Aunque ya pues, comentasteis en esa rueda de prensa, pero sí que nos gustaría, ha pasado ya algo de tiempo. De hecho, en las últimas 24 horas hemos conocido algunas informaciones que hablan de la cantidad que pagó Skyline por hacerse con el Albacete Balompié. Pues sí me gustaría de primera mano que nos puedas contar cómo llega el Albacete Balompié a ese portfolio de opciones de inversión de Skyline y por qué Skyline decide invertir en el Albacete Balompié. Bueno, Skyline tenía claro en este caso que quería hacer realizar una inversión en el fútbol español. Era una de las primeras pautas. Una vez que se definió finalmente España, porque bueno, hay que tener en cuenta que los empresarios de Skyline son personas vinculadas al mundo del fútbol desde hace décadas y que tienen negocios de fútbol en diferentes países. El establecer España como prioridad nos hizo un poco sondear y analizar el mercado de clubes. Nosotros sí teníamos claro que queríamos desarrollar un proyecto de fútbol y muchas veces es mucho mejor hacerlo desde las bases. Entonces, analizando los clubes que había en segunda división, había algunos clubes que particularmente encajaban con esa pretensión y sobre todo con esas características que buscábamos en un club. Siendo muy sincero, Albacete fue uno de los clubes que nos enamoró desde el primer momento, por diferentes circunstancias. Era un club histórico, tenía una masa social fiel. Los que estábamos trabajando en el club de fútbol teníamos referencias maravillosas de sus instalaciones, de su competición, de sus logros, de sus éxitos deportivos, no solo en el primer equipo, sino también en la cantera, lo que también te transmite de alguna manera que hay materia prima en el entorno y que si al final se realiza el trabajo adecuado puedes conseguir sacar buenos jugadores. Y luego pues también tenía que ser que tuviese una situación de predisposición a la adquisición, ¿no? Porque eso al final es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, el primer contacto con el Albacete Balompié se realizó, yo diría que hace un par de temporadas. Finalmente no fructificó en nada, bueno, pues por diversas circunstancias, ¿no? Más que por falta de interés, sino porque la situación de estabilidad del club en ese momento, bueno, pues era un poco complicada, sobre todo a nivel deportivo. Todo se paralizó porque obviamente la adquisición del club en segunda división y en segunda B es totalmente diferente en lo que se refiere a números. Entonces, bueno, pues yo también entiendo que los anteriores gestores del club querían realizar la venta en segunda división porque podía ser bastante más interesante. Entonces, en ese momento se paraliza. Después, como todo el mundo hoy es sabido, vimos también la opción de participar en el concurso público de compra de acciones del Elche. De hecho, participamos, nos presentamos, conseguimos ganar ese concurso público. Estuvimos en el proceso durante unos meses. Ante la imposibilidad, seguimos siempre con los ojos abiertos pendientes del mercado y entonces
parecen muchas veces avatares del destino, ¿no? Se vuelve a cruzar el Albacete en nuestro camino, que fue el primer club con el que intercambiamos información para negociar. Y bueno, vimos la oportunidad y ya digo, dudas no teníamos ninguna, porque ya, como decía antes, era el primer club que nos parecía que encajaba con todo. Luego teníamos muchas referencias, por ejemplo, de la federación, sin dar un nombre en concreto, y no me refiero a Santidenia, ahora que está tan en liza, de decirnos, oye, el Albacete es un club muy interesante. Si sois capaces de gestionarlo correctamente, es un club con mucho potencial. Entonces, bueno, al final, con todas las cartas sobre la mesa, el Albacete Balompié se cruzaba en nuestro camino una y otra vez y, hombre, tampoco es que haya que creer en el destino, pero lo que estaba claro es que la oportunidad era manifiesta y no dudamos en ese sentido. ¿Y cuánto paga Skyline por hacerse con el Albacete Balompié? Bueno, esa información nosotros por un contrato de confidencialidad no lo podemos decir. Yo sé que estos días se está hablando muchísimo. 10 millones de euros redondeados. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar, obviamente, más que nada porque, bueno, yo creo que cuando se firma un contrato es para cumplirlo y nosotros dentro de ese contrato de compraventa tenemos una cláusula de confidencialidad y vamos a respetarla, obviamente. Ese Albacete Balompié que compra Skyline, mucha gente, cuando pues el comentario del café es decir, ¿no? Vinieron aquí en el playoff y vieron un Albacete Balompié y al empezar la temporada pues han encontrado otro Albacete Balompié. Hablo sobre todo del entorno, ¿no? Un campo lleno, la ciudad volcada, aunque hubiera gente que tuviera que poner el GPS el día del playoff para saber casi dónde estaba el Carlos Belmonte. ¿Os habéis, de alguna manera, no sé si decepción es la palabra, pero sí pensar que podía el Alba en segunda división tener un mayor número de socios con respecto a lo que pudisteis ver en el playoff o a lo que pudierais imaginar que podría tener un equipo histórico que volvía a la segunda división? ¿Esperabais más socios? Hombre, yo francamente a nivel personal lo digo, sí, esperábamos una respuesta más mayoritaria de la sociedad Albacete. Por un motivo muy, muy sencillo. Ese partido, como tú bien comentas, yo creo que lo vimos todos. Y bueno, todos los que formábamos parte de Skyline estábamos viendo ese partido, además por Castilla-La Mancha Televisión, pendientes como todos. Y cuando un club es capaz de generar el arraigo, de llenar un campo de 17.000 personas, ¿tú crees que después de un éxito deportivo como el ascenso, la masa social no es que se vaya a consolidar al 100%, pero sí que se va a incrementar esa masa social que responde al equipo? Nosotros teníamos datos de abonados del Albacete de temporadas anteriores en segunda división. Y, hombre, nosotros sí que pensamos que íbamos a alcanzar una cifra cercana a los 8 o 9.000 abonados como mínimo. Además, pensábamos que la gente iba a demostrar más ilusión, pero bueno, es una deuda pendiente que tenemos. Yo al final soy una persona bastante autocrítica, me gusta ver qué podemos hacer mejor y por el motivo que sea, que obviamente indagaremos, investigaremos y tendremos la certeza, no hemos sabido llegar a la sociedad Albacete tal y como para convencerla y tener ese apoyo en las gradas cada domingo. Y obviamente esa es una de las asignaturas pendientes, como tú dices, en estos 100 días, ¿no? Quizá yo diría que una de las noticias más negativas que tenemos es esa falta de apoyo en el Carlos Belmonte, que por cierto veo que va a más, ¿no? Yo no voy a analizar los motivos, pero sí veo que al final obviamente la gente quiere ver a su equipo ganar, lo entendemos perfectamente, pero hay que trabajar esa fidelización más allá del resultado, ¿no? El de que la gente sienta orgullo, se sienta orgullosa de ser del Albacete Balompié, lo demuestre cada día y por supuesto lo demuestre cada domingo. Antes de seguir hablando en ese arraigo, que es una palabra que me ha gustado, que has comentado antes, ¿cuánto ha tenido que poner Skyline para competir? Decías que por el ascenso deportivo no se garantizaba el competir en la segunda división. ¿Qué ha tenido que hacer Skyline con el Albacete Balompié para que pueda competir esta temporada en segunda división? Sin entrar en números redondos... Aquí no hay confidencialidad, ya no está Garrido. Sin entrar en números redondos y concretos, yo lo que puedo decir es que bueno, se ha tenido que afrontar una cantidad superior a 5 millones de euros adicionales a la compra. Y bueno, es una cantidad... A mí no me gusta mucho hablar de cantidades, pero sí es cierto que en la mayoría de estas cantidades son públicas. Entonces, bueno, normalmente cuando hay un pago siempre hay un pagador y un receptor. Por eso a mí no me gusta hablar de cantidades, porque me gusta siempre ser respetuoso con la persona que percibe esa cantidad. Pero bueno, es una cantidad que, ya digo, es prácticamente pública, se puede decir. Fueron más de 5 millones de euros. Pero yo no me quiero quedar en el mero hecho del tema económico, porque en muchos casos hubo que desbloquear situaciones que eran complicadas.
Y estoy hablando más allá de lo económico, me refiero a nivel administrativo burocrático. Entonces, bueno, fue un primer mes muy complejo. Primero porque la planificación del equipo apremiaba, pero que el equipo estuviese inscrito también era, bueno, era una condición sine qua non para que el proyecto siguiera adelante. Además, te cuento una anécdota. Yo esperaba la notificación de la Liga sobre los equipos como agua de mayo, algo que en la calle no se sabía, pero mi preocupación era que yo quería ver al Albacete Balompié inscrito en esa lista. No porque no hubiésemos hecho todos los deberes, que los hicimos. Ya digo, toda la resolución, todos los pagos, todo acorde a lo que nos exigía la Liga para poder competir, sino porque esa es como la confirmación de la tranquilidad. Y además recuerdo que estaba en el córner, cuando llegó el mail de la Liga, lo abrí en mi teléfono, vi el nombre de Albacete Balompié y fue cuando surgió esa frase de, bueno, pues el primer gran fichaje ya ha llegado, somos equipo de segunda división. A partir de ahora vamos a construir el equipo que tiene que defender esa plaza en segunda división. Pero hasta ese momento no teníamos una confirmación definitiva, puesto que bueno, habría que cumplir con muchos trámites para competir en segunda. El Albacete Balompié fue uno, por no decir el primero de los modestos que llegó a la primera división, ¿no? Hablamos del año 91, el famoso queso mecánico. Cuando habéis llegado, vosotros sois un equipo de gente, bajo mi punto de vista, muy profesional en el sentido de la estructura de una empresa. Habéis dividido perfectamente las parcelas, la gente ya sabe lo que tiene que hacer en el Albacete Balompié. ¿Os habéis encontrado cuando comprasteis el Albacete Balompié, pues como el que compra un piso del año 91? Es decir, un club que se había anclado todavía en la gestión en la época de los 90? Bueno, sí que hemos tenido que hacer muchos cambios estructurales para mejorar y adecuar la estructura del club a las exigencias de la Liga. Pero bueno, tampoco es una cuestión de responsabilizar a nadie, ¿no? Cuando uno ve y analiza la historia del Albacete los últimos 5 o 10 años, entiende muchas cosas, ¿no? Han sido años oscuros, ¿eh? Y por eso a mí siempre no me gusta hablar del pasado, nada más que para aprender los errores que se pudieron cometer y que no se repitan en el futuro. Pero haciendo un análisis estricto, pues obviamente el Albacete tenía deficiencias en muchas de sus áreas y deficiencias en su estructura, pero también entiendo que las circunstancias económicas que tenía, pues tenía que sobrevivir. El Albacete ha pasado por una etapa en la que tenía que sobrevivir y bueno, yo creo que los anteriores gestores se especializaron precisamente en hacer que el Albacete siguiera con vida ante unas circunstancias muy adversas, hay que decirlo. Obviamente nuestro planteamiento es totalmente diferente. Al final, yo siempre hablo del ejemplo del enfermo. No estoy patentando nada porque esto ya lo hizo Lopera con el Betis hace muchísimo tiempo, pero nosotros nos encontramos un Albacete Balompié que estaba en unas condiciones, bueno, pues de cuidados intensivos. Y los pasos son, lo primero, sacarlo de esa unidad de cuidados intensivos, llevarlo a planta, hacer que respire por sus propios medios, y luego ya buscaremos el alta, pero a este Albacete Balompié le falta tiempo para conseguir ese alta médica que le permita ser un club viable, sostenible y de futuro, que al final es el objetivo que tenemos todos. Hablábamos del dinero que había puesto Skyline entre unas cosas y otras, pero para hacer ese club viable, para generar esos ingresos de manera autónoma sin tener que estar inyectando capital, ¿cuál es la estrategia de Skyline para hacer del Albacete Balompié viable más allá de la venta de entradas, derechos de televisión y taquillas y abonos, que prácticamente es el capítulo de ingresos lo que ha habido anteriormente? Pues esto en el fútbol está prácticamente inventado. Si uno analiza la lista que realiza una consultora para el fútbol europeo e internacional sobre cuáles son los ingresos que tiene un club de fútbol, están establecidos en ingresos deportivos, que ya sabemos que es la compra-venta de jugadores, los referentes al tema de ticketing y los referentes a comercial. O sea, esas son las tres grandes patas que un club de fútbol tiene que intentar desarrollar. Las grandes diferencias entre los clubes europeos a nivel internacional radican precisamente en esas tres patas. Pues hay clubes como por ejemplo el Manchester United que tienen muchísimos ingresos en ticketing más que en comercial, hay otros clubes que desarrollan mucho más el área comercial y al final dentro de esos ingresos, en los ingresos comerciales entra también la televisión. Entonces, bueno, afortunadamente
La venta de derechos televisivos ha mejorado para todos los clubes, ha permitido a los clubes humildes tener, o a los clubes más modestos, tener ese incremento en su posicionamiento televisivo, lo que nos permite generar más ingresos. Tenemos que aprovechar esos ingresos para intentar llegar a otros mercados que nos aporten otros ingresos atípicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que desarrollar ese tema comercial de tal manera en que no es ninguna tontería poder internacionalizar la marca, conseguir patrocinios extranjeros, es decir, yo creo que hay que deslocalizar los ingresos. Si todos los ingresos que debemos tener van a estar en Albacete, pues vamos a tener el problema de que solo vamos a poder competir con equipos de esa órbita. Entonces nosotros intentamos buscar desarrollar esas tres patas. La primera de ellas, la deportiva, se realiza con inversión. Si quieres al final tener beneficios, tienes que invertir. Las otras dos, obviamente, también se realiza haciendo un trabajo de desarrollar la imagen y la marca del club. Mientras más desarrollada esté la imagen del club, más es el precio por el que alguien va a pagar por vincularse a tu marca. Entonces, bueno, trabajamos en esas tres vías. Lo estamos haciendo de forma paralela. Inversión en el área deportiva también hemos hecho. Hemos hablado de esa cantidad económica anterior para que el equipo compita, pero luego se ha hecho una aportación también relativa a incrementar el límite de plantilla, que al final el equipo sea competitivo, que pueda optar a quedar mejor clasificado y, por tanto, tener más ingresos. Y luego en el área comercial también se ha desarrollado. Yo no me atrevo a decir los porcentajes, pero yo estoy seguro que en más de un 300-400% se ha desarrollado el área comercial en lo referente a ingresos. La única pata que nos queda de esas tres deficitaria es la de los ingresos relativos a tema de ticketing y de abonos, que en ese apartado sí estamos por debajo de las expectativas y de lo que se había presupuestado. ¿Cuál es el presupuesto del Albacete Balompié? Pues te lo tengo que concretar más adelante. No me atrevo a decírtelo porque cuando salgan cifras oficiales, al final van a bailar números. Y van a bailar números porque en esta temporada, con todas las aportaciones, el presupuesto que podemos tener no se corresponde con la realidad. Entonces, a mí me gusta ser en eso bastante más sensato a la hora de dar los números, ¿no? Para no llevar a equívocos a nadie. Pero tenemos un presupuesto que, si no fuese por esa inyección que ha hecho la propiedad, podría estar entre los últimos 4 o 5 de la categoría sin ninguna duda. Sobre todo porque esa parte del ticketing que hemos dicho no es la que se corresponde y que ahora podemos estar probablemente en torno a mitad de la tabla de segunda división. Sí te lo puedo decir por guarismos, no me atrevo a darte la cifra concreta hasta que por lo menos no termine la temporada y te pueda establecer una cifra más exacta. Y a nivel de ingresos, sí, los derechos de televisión, ¿cuánto se estiman que puedan ser? Pues este año hemos sido los que menos ingresos de televisión hemos recibido de la categoría, puesto que en el reparto que realiza la Liga, de los que ascendieron, se les establece en función de los puntos que consiguió la pasada temporada en Segunda División B. Entonces, bueno, en ese sentido, de ingresos de televisión somos el último de la categoría. ¿Con qué cifra? Bueno, anda más de los 4 millones, pero estamos los últimos en la categoría. Eso sí que es un dato que además es público, lo ha publicado la Liga y bueno, es el que tenemos, y sabíamos que con esa cifra, si no hacíamos una aportación, probablemente íbamos a pasar más apuros de los que queríamos pasar para llevar el proyecto adelante. Este apellido no se ha nombrado en toda la entrevista, pero lógicamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de propiedad, y debe aparecer, ¿no? Hablo de Capchi. ¿Cómo es este señor tan desconocido, por decirlo aquí, aunque ya lo hemos visto por Albacete en varias ocasiones, pero ¿cómo es Capchi? Bueno, pues yo la verdad es que tengo una relación magnífica con ellos. Yo siempre hago de Capchi. ¿Es de los que te llaman siempre, todo el día? Sí. Oye, Víctor, ¿qué pasa con esto? Oye, Víctor, ¿qué...? Es de los que se preocupan, de los que están involucrados, de los que les gusta saber qué tal va todo, pero de los que empoderan, de los que dejan trabajar, de los que tienen plena confianza en su equipo de trabajo, de los que... Yo he tenido diferentes propiedades, llevo muchos años trabajando en el mundo del fútbol y yo nunca me sentí tan cómodo en ese sentido. Es una persona que sabe de lo que te habla, conoce el mundo del fútbol, conoce el mundo de la empresa, y luego además tenemos la gran ventaja de que al ser un holding familiar, toda la familia está volcada con el proyecto del Albacete Balompié. Entonces, bueno, pues yo habitualmente hablo con varios miembros de la familia, no solo hablo con George, en este caso con el presidente. Y con todos ellos hay una relación de muchísima química. Todos tenemos la misma ilusión. Todos lo decimos con la boca pequeña, pero somos muy ambiciosos. A todos nos gusta ganar
y todos tenemos mucha fe en que vamos a desarrollar un gran proyecto de fútbol en Albacete. Entonces, bueno, eso es lo que nos mantiene unidos y nos mantiene con la ilusión, incluso en los momentos malos, de sacar el proyecto adelante. Y sobre todo hay algo que me encanta cuando trabajas con ellos. No les gusta tomar decisiones en caliente, les gusta analizar las cosas con frialdad, lo que hace que la toma de decisión sea mucho más profesional. Siempre nos damos un margen de 24 48 horas a la hora de analizar las cosas para no tener esa última sensación en la mente o en el entorno que te haga condicionar tu toma de decisión, y en ese sentido yo creo que el Albacete Balompié está en muy buenas manos. Creo que hemos tenido todos, y me incluyo en ese todos, muchísima suerte al tenerlos a ellos como cabezas de este proyecto. Y ya digo, son personas reservadas, ¿eh? No les gusta la exposición, no les gusta mucho el que les vean en público, o por ejemplo, bueno, pues tienen que sentarse en el palco por circunstancias, pero vamos, se van a Gol Norte. Que si fuese por ellos no se sentarían, ¿eh? Y lo digo con total... Pero si uno analiza su trayectoria, no solo es aquí. Ellos siempre fueron así. A raíz de lo que acabas de decir, creo que fue Edmundo, ¿no? El hermano de George, que en un partido estaba en Gol Norte, en lugar de en el palco, que la gente decía, bueno, pues, ¿quién es ese hombre que está ahí? Y resulta que es... Además, me preguntaba si molestaba allí, es decir, oye, si molesto Pues aquí si lo esto puedo es ver tuyo. en otro sitio. Y yo le dije, bueno, yo creo que no molestas en absoluto. De hecho, no, son personas reservadas. Les gusta mantener la discreción, la privacidad, pero en ningún caso es que no tengan intención de integrarse o de arraigarse. Al contrario, ellos me preguntan mucho por el arraigo, por la masa social. Durante el verano me preguntaban cada día cómo van los abonos, cómo es la respuesta a la gente está contenta. Son preguntas que me hacen con muchísima frecuencia. Es decir, no es que sean ajenos a ese arraigo con la ciudad de Albacete, pero sí que les gusta mantener esa discreción. ¿Y cuál es el objetivo de esta inversión? Porque entiendo que esa cantidad de dinero de la que no me has hablado y de la que sí me has hablado, no se hará para mantener un equipo en segunda división ahí abajo y luchando por no bajar a segunda B. ¿Cuál es el objetivo? La segunda es una categoría muy igualada. Entonces, si preguntamos a la mayoría de las personas que invierten en segunda división, yo creo que todos te van a responder exactamente lo mismo. Pero si lo preguntamos con cámaras o sin cámaras. No, con cámaras y sin cámaras. Te van a responder todos lo mismo. Te van a decir, bueno, si yo al final empiezo este proyecto en segunda división es porque tengo una meta, tengo un reto, tengo una ilusión. Y esa ilusión, obviamente, es devolver algún día al Albacete Balompié a primera división, obviamente. Esa es la ilusión que tenemos todos. Y es por lo que vinimos a Albacete. No vinimos a Albacete a, bueno, pues vamos a estar aquí pasando el rato en segunda división, que bien nos lo pasamos. Obviamente no. Lo que ocurre es que también hay que ser consecuente, prudente y realista. No puedes llegar a un club un 17 de julio, un club en una situación más que delicada, que bueno, vosotros que sois de Albacete lo sabréis mejor que yo, la situación que ha pasado el club, el concurso de acreedores, las situaciones de impago con las administraciones públicas, la cantidad de proveedores que no habían percibido deudas incluso anteriores, y hablo de antes de 2010, que nosotros nos hemos encontrado. Es decir, lo que no podemos pretender es que el Albacete crezca y sea un club que pueda aspirar a la máxima categoría con todo ese lastre, porque al final eso es una mochila llena de piedras con la que no se puede competir. Lo primero que hay que hacer es quitar esa mochila y dejar que el Albacete pueda competir en igualdad de condiciones que el resto de competidores en segunda división, cosa que estamos a marchas forzadas intentando trabajar, pero que no vamos a conseguir probablemente durante esta temporada y puede que en alguna más. Entonces nosotros somos conscientes, realistas y prudentes en ese sentido. Pero, hombre, la ilusión y el objetivo es claro. Yo creo que además George lo dijo cuando vine. Yo le dije que fuera un poco más prudente, pero bueno, él ahí no se pudo reprimir, ¿no?, a la hora de expresar cuál es su ilusión. Supongo que también será clave para esa cuestión de la internacionalización y buscar esos ingresos atípicos, el hecho de estar en primera división. En segunda división entiendo que será complicado poder venderse en el extranjero, incluso como vehículo de comunicación, más allá de empresas que puedan estar vinculadas de alguna u otra manera con el holding, sino pues competir en primera división. Entiendo que simplemente por lo que es la proyección, jugar ante un Madrid, ante un Barcelona, ante un Atlético de Madrid, supongo que es clave, ¿no?, para aumentar los ingresos por esa vía. Y es otro nivel, es decir, no solo por lo que ingresas por televisión. Obviamente la televisión capitaliza todo el capítulo de ingresos, pero estar en primera división te aporta ese impacto de marca internacional que te permite desarrollar proyectos a nivel internacional muy interesante. En nuestro caso, más,
porque bueno, nuestros propietarios son empresarios a nivel internacional y tienen un holding de empresas en diversos países y tienen relación y área de influencia en otros tantos países. Yo siempre pongo un ejemplo, yo residí en Qatar durante un periodo profesional de mi carrera y el impacto de la Liga Española allí es absolutamente abrumador. Pero una locura. Bares que se llenan de gente para ver partidos de la competición de la Liga Española y no solo los partidos del Madrid y del Barcelona. Gente que conoce los clubes de la primera división y que los sigue. Evidentemente ahora la Liga Española está en crecimiento. El momento de vincularte a una liga como esta en expansión y en crecimiento a nivel internacional es ahora. Y ahí hay que felicitar el trabajo que ha realizado la Liga de Fútbol Profesional en la obtención de ingresos a nivel internacional y en la expansión de la marca La Liga a través del mundo. O sea, que hasta que no veáis por Doha a la gente con la camiseta del Albacete no paráis. Bueno, yo seguro, y si no las llevaré yo mismo para que se las ponga, pero no te quepa duda que ese objetivo lo tenemos en mente, claro que sí. Hablábamos de que cuando entrasteis la situación era compleja, había frentes abiertos, había algún incendio por apagar. Entrasteis en un club que estaba en guerra abierta con la Diputación de Albacete y ahora mismo el presidente es socio del Albacete Balompié. ¿Cómo se llega hasta ahí? Porque la situación estaba totalmente rota con las instituciones, quitando el ayuntamiento, y la primera foto del palco de Skyline en el primer partido de Liga era alcalde, presidente de la Diputación y el director general de deportes de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se llega a esa situación de decir, sí, somos el Albacete Balompié, pero somos otros, vamos a sentarnos y hablar de cero? Bueno, realmente nosotros tampoco intentamos diferenciarnos o no de cualquier gestión anterior. Nosotros somos el Albacete Balompié. El Albacete Balompié tiene el gran orgullo de representar no solo a la ciudad de Albacete, representa a la provincia de Albacete y representa a la comunidad de Castilla-La Mancha. Y es algo que nosotros valoramos antes de entrar aquí a Albacete. Dijimos, es un club que no solo es un club de capital de provincia, es un club de capital de provincia y es un club de capital de región, entre comillas, porque es el abanderado del fútbol en Castilla-La Mancha, siempre lo ha sido. Yo he visto, en este periodo alguna vez he hecho alguna escapada en coche, me he ido a Ciudad Real, me he ido a Cuenca, he querido conocer más la región porque creo que al final tienes que conocer tu entorno y he visto muchas simpatías hacia el Albacete Balompié. Entonces no tiene sentido que el Albacete Balompié no tenga una relación estrecha y de colaboración con las instituciones que al final están vinculadas al Albacete Balompié. Y bueno, hemos hablado de esas relaciones, pero podríamos hablar también de la subdelegación del gobierno y de todas aquellas instituciones que tienen algo que ver con el Albacete Balompié. Nosotros siempre vamos a tener la mano tendida para intentar que la relación sea cordial. Eso no quiere decir que no vayamos a pelear por los intereses y los derechos del Albacete Balompié. Pero es que yo creo que a fin de cuentas ellos tienen que convertirse en nuestros colaboradores y nosotros en ese embajador que Albacete, la provincia y la región necesita por toda España, porque al final nosotros llevamos con orgullo el nombre de Albacete y en eso somos muy conscientes. Entonces yo creo que el entendimiento fue muy fácil por nuestra parte y por parte de las instituciones. Yo creo que todos sabemos que el objetivo que pretende el Albacete Balompié es beneficioso para todas ellas y que nosotros somos personas abiertas y que tenemos esa mentalidad de que juntos somos más y hacemos más fuerza. Por hablar de otra institución, en este caso la Universidad de Castilla-La Mancha, creo que es la primera vez que se establece un acuerdo con la Universidad Regional, corrígeme si me equivoco, un acuerdo que va, entiendo, enfocado sobre todo a captar, ¿no?, a esa gente joven, estudiante, que estudia en Albacete, sea de Albacete o no sea de Albacete, para esa masa social, ¿no?, para incrementar esa masa social. Bueno, ese es uno de los objetivos, pero yo me quedo con que la Universidad de Castilla-La Mancha es otra de esas instituciones que tiene mucho sentido que tenga relación con el Albacete Balompié, por diferentes circunstancias, no solo porque obviamente el campus es muy importante y puede generar esa simbiosis, sino porque tiene mucho sentido que las instituciones vayan de la mano. Al final, la promoción del deporte, los valores culturales, todo eso está muy asociado tanto al Albacete Balompié como a la propia Universidad de Castilla-La Mancha. Con ellos, la verdad es que el trato es maravilloso, estamos encantados, nos suelen acompañar a los partidos, tienen una actitud muy positiva, desde el primer momento han creído en el proyecto, al igual que nosotros creemos en la labor que hacen, en la de desarrollo de todo el campus de estudiantes de Castilla-La Mancha y en la de toda la promoción de eventos y actos culturales que ellos realizan. Y yo creo que qué mejor compañero de viaje que la Universidad de Castilla-La Mancha desde que hemos llegado aquí para conseguir ese arraigo del que tantas veces hemos mencionado en la entrevista de hoy. Yo creo que es un acuerdo muy necesario, muy importante y que espero que se prodigue por muchos años.
Hemos hablado de situaciones que ya, bueno, pues están resueltas, como el caso de la Diputación, y algunas pendientes de resolución judicializadas. Muchas. Judicializadas, algunas de ellas, muchas, sí. Una, el tema Matías Martínez. ¿En qué situación se encuentra el caso Matías Martínez? Bueno, el caso de Matías, hay que decir que hay una complejidad, porque hay un litigio que viene a referirse pues a una situación laboral, como todos sabéis, y luego hay otra situación diferente, me refiero obviamente a las querellas, que tienen que ver más con las personas individualmente. Sí, penal a esa persona. Yo ahí sí quiero ser bastante honesto en el sentido de referirme al caso de, bueno, todo lo que está en los juzgados. Yo intento evitar hacer cualquier tipo de manifestación hasta que se resuelvan. Primero, porque no me gusta en ningún caso perjudicar las vías de la justicia. La justicia tiene sus cauces. Nosotros no somos gestores que vamos a recurrir al juzgado en primera instancia, sino como caso final. Creemos que siempre hay posibilidad de llegar a un acuerdo y bueno, yo creo que al final el movimiento en ese sentido se va a desarrollar andando, ¿no? Pero bueno, en este caso es un proceso que ya estaba iniciado, que está en los juzgados y que entendemos que tiene que resolverse, y nosotros vamos a mantener la prudencia en ese sentido. Por lo tanto, entiendo que no habrá un contacto con Matías para intentar resolver la parte indemnizatoria por parte del Albacete Balompié por una vía más amistosa que la contenciosa. Hay algún elemento complejo en todo el proceso de compraventa al que no tampoco puedo hacer mucha alusión, que en este caso nos tiene que hacer mantener la prudencia en ese sentido y nos tiene que hacer mantenernos al margen. Nosotros no, ya digo, no somos personas que vayamos a tener ningún tipo de problema. Nosotros lo que nos importa es el Albacete Balompié, defender al Albacete Balompié, y como digo, intentamos que el nombre del Albacete Balompié siempre se vea perjudicado lo menos posible, y yo creo que todo este tipo de publicidad es publicidad negativa para el club, obviamente. Pero bueno, hay algunas situaciones que entendemos que ya estaban, el proceso ya estaba en el juzgado y que tenemos que respetar como tal. Como he hablado de la compraventa, ¿tendrá algo que ver en función de si hay que indemnizar o no, si lo paga Skyline o lo pagan? Bueno, eso son cuestiones, como digo, que si son relativas a la compraventa, nosotros mantenemos la confidencialidad, cumpliendo con el pacto, no solo con lo firmado, sino con el pacto de caballeros también que tuvimos en aquella notaría. Hablamos ya del aspecto deportivo, que sé que esa faceta pues está para los profesionales designados por el club para la labor deportiva. ¿Cuál ha sido el momento más ingrato en lo deportivo que ha tenido que vivir Víctor Valera en estos 100 días? Para mí el momento más desagradable obviamente fue la cesión del técnico de José Manuel Aira. Bueno, yo creo que es una situación que un gestor nunca quiere vivir, ¿no? Porque indica obviamente que hay que realizar una serie de cambios, que en la mayoría de casos son cambios traumáticos, y yo lo digo siempre desde el corazón. Y en el caso de José Manuel Aira, yo sé que es una persona pues que igual no digamos que no había generado toda la empatía o simpatía suficientes con muchísimos aficionados del Albacete Balompié, pero yo puedo dar fe de que es una gran persona, es un gran profesional, es una persona dedicada a su trabajo. A mí no me cabe ninguna duda que va a ser un gran técnico. Y bueno, pues que por circunstancias de análisis, en este caso tanto deportivo como empresarial, decidimos tomar la decisión entendiendo que era lo mejor para el Albacete Balompié, pero bueno, muchas veces esto es como ser papá y mamá, ¿no? No todas las veces tienes que tomar decisiones que te gustan, y obviamente ese fue un día bastante desagradable para todos los que formamos parte de la familia del Albacete Balompié. ¿Cómo se toma esa decisión y por qué se toma en esa jornada? Porque hay quien dice que había un acuerdo que no se le podía echar a Aira en 5 jornadas. ¿Es así? Bueno, yo todo lo que tenga que ver, como digo, con el contrato de compraventa no voy a hacer nada. A ver, no conseguimos, ¿eh? Lo que sí voy a decir es que creo que José Manuel Aira estaba entrenando en segunda división por mérito propio, y me parece de justicia reconocerlo. Él consiguió el ascenso del equipo a segunda división. Él se había ganado por sus propios méritos esa oportunidad de entrenar a un equipo de segunda división, y a mí vincularlo a una cláusula, a un contrato, me parecería muy injusto. Yo creo que al final, como decía, por méritos propios, él era el técnico que tenía que dirigir al Albacete Balompié en esta temporada 2017-2018. Bueno, las decisiones que se toman muchas veces se toman haciendo un análisis frío, como te decía antes, de todas las circunstancias que acompañan al equipo, las deportivas y las extradeportivas. Nosotros, después de aquel partido en el que se toma la decisión, no quisimos hablar prácticamente hasta que habían transcurrido 48 horas. Cada una de las personas que participamos en esa conversación obviamente fue analizando pros y contras
de la continuidad o no del técnico. Y finalmente, bueno, pues se tomó la decisión de que creíamos que lo más conveniente era dar un giro a la dirección del equipo. Pero eso en ningún caso viene a referirse o viene a ser negativo hacia la figura de José Manuel Ayra, ¿no? Sino simplemente se tomó esa decisión. Creemos que tomamos la decisión correcta, el tiempo dirá si acertamos o nos equivocamos, y obviamente uno cuando toma una decisión tiene que asumir esa responsabilidad. Bueno, por el momento, 3 partidos después, el tiempo no sé, pero los puntos no van desencaminados. Lo veremos a final de temporada. Hablamos de simpatías o no de Ayra, pero al final entiendo que son los resultados, ¿no?, los que llevan a Ayra a no seguir en el Albacete y en este caso a que tome el mando del equipo Enrique Martín. ¿Por qué él? Bueno, creíamos que era la persona más indicada para la situación del proyecto en la que nos encontrábamos. Además, no tuvimos ninguna duda. Cuando su nombre apareció encima de la mesa, hay que tener en cuenta que Enrique Martín es un entrenador que viene de ascender a un equipo a Primera División, a Osasuna, y de ser entrenador en Primera División. La última vez que se sentó en un banquillo fue en Primera División. Eso hace que a la hora de intentar captarle, convencerle para el proyecto, no es que tuviéramos dudas, pero sí que decíamos, bueno, va a ser complicada esta empresa, la de convencer a Enrique para que venga al Albacete. Y yo recuerdo que fuimos a comer con él, y aprovecho aquí para saludar a un histórico como es Santos, su representante. Yo creo que una persona de la que hay que aprender muchísimo y una persona que nos facilitó mucho la llegada a Enrique. Fuimos a comer con él hasta Burgos, en un viaje relámpago de muchísimas horas. Y yo creo que a los 10 minutos de estar hablando con él en la misma mesa teníamos claro que tenía que ser el entrenador del Albacete Balompié. Por su ilusión, por sus ganas, por lo que transmite, por cómo creía en el proyecto, por cómo hablaba de la materia prima con la que tenía que trabajar, por su método, por su forma de liderar. Yo es algo que siempre he dicho. A mí me fascina mucho y me fijo mucho en los diferentes métodos de liderazgo de los entrenadores. Y bueno, Enrique es esa persona que, aunque mucha gente pueda pensar que pueda ser de la vieja escuela por su edad, yo creo que es un entrenador muy moderno en muchos sentidos y en muchos conceptos. En el sentido de sacar el rendimiento del jugador, en el que él ha trabajado mucho sus habilidades para tener llegada al entrenador, para sacar rendimiento a los jugadores. Y nosotros creíamos que era el entrenador indicado. Creíamos que era un entrenador que iba a ser capaz de desbloquear un poco la mente del jugador, que se había generado una presión excesiva bueno, pues puede ser que por la llegada de nuevos inversores, por la llegada a segunda división. Muchos venían de ser jugadores importantes en sus equipos, asumían una responsabilidad extrema en estos primeros partidos en los que deportivamente las cosas no habían salido, sobre todo a nivel puntos, más que a nivel ocasiones de juego, por ejemplo. Y bueno, y Enrique yo creo que nos ganó a todos desde el primer minuto, ¿no? Y esa es una bueno, esa es parte de su encanto, como entrenador y como persona. Entonces, tuvimos claro desde el primer momento que tenía que ser él. Cuando vimos que él compartía nuestra ilusión, que eso para mí fue fundamental, fuimos a por todas. No sé si habrá tenido o no habrá tenido algo que ver. ¿La figura de Rafael Candel ha tenido algo que ver en el tema Enrique Martín o no? Bueno, Rafa Candel yo creo que tiene que ver en todo. Yo es una persona que... Es un amante de Osasuna, de Pamplona... Pero yo creo que tiene que ver en todo y me voy a explicar, porque yo creo que me das la oportunidad justa de devolver a Rafa Candel todo lo que Rafa Candel le da al Albacete Balompié. Estemos nosotros o esté quien esté. Rafa Candel es una persona que tiene al Albacete Balompié presente todos los días de su vida. Yo creo que no solo lo ha demostrado, no solo tiene el cargo de presidente de honor, sino que yo siempre que tengo cualquier necesidad descuelgo el teléfono y Rafa Candel está disponible siempre para el Albacete Balompié. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando llamé a Rafa para decirle que el entrenador que queríamos era Enrique Martín. Él, bueno, pues también tiene obviamente una red de contactos mucho más importante que la que yo pueda tener, y me dijo, vamos a acertar con Enrique Martín. Entonces, bueno, él tiene que ver en todo. Yo muchas veces no comparto cierta información con él porque no le quiero comprometer en muchos aspectos. Pero yo es una persona a la que admiro, a la que, bueno, en el poco tiempo que llevo aquí le tengo un aprecio importantísimo y con la persona que sé que siempre se puede contar. Y yo creo que es para un club como el Albacete Balompié es todo un lujo tener una figura de referencia como Rafa Candel, que sabe lo que es llevar al club a Primera División y que sabe todos los entresijos del mundo del fútbol, los conoce a la perfección.
Y ahora que, bueno, pues han pasado estos primeros, como decimos, 100 días, ¿por dónde va la línea hasta final de temporada de Skyline? Porque supongo que estaréis ya pensando lógicamente, aunque parezca muy precipitado decirlo, en el próximo ejercicio, aunque seguís viendo lógicamente el día a día del Albacete. Bueno, es que todavía estamos en la fase de asentamiento, es decir, a nivel público parece que hemos asentado todo, pero bueno, todo está, ahora mismo tenemos, como yo digo, mucho material de construcción, pero hay que ponerlo en el orden adecuado. Entonces, bueno, el equipo de control económico sigue trabajando en dar las bases sólidas y estables. Por ejemplo, hoy estábamos durante 2-3 días, nos solemos reunir cada 15 días y ponemos muchas cosas en funcionamiento, pero bueno, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, todavía no hemos tenido el tiempo de llegar a todas las estamentos del club como nos gustaría. Nosotros le tenemos mucha fe, mucho respeto y mucho cariño a otros apartados del aspecto deportivo, como por ejemplo el Fundación Nexus, ¿no? del que yo soy bastante seguidor y al que también tenemos ese seguimiento. Es decir, no hemos tenido la oportunidad de llegar a todo y no tenemos todavía la fotografía al completo. Entonces, bueno, pensar en el próximo ejercicio en este momento es imposible, porque ni siquiera tenemos la fotografía completa. Cuando la tengamos, obviamente sí que vamos a trabajar, pero ahora mismo estamos en esa fase de asentamiento. Es decir, los primeros 100 días han sido ir tapando boquetes, como yo digo, para que el agua no se cuele dentro del barco y el barco no se hunda, y ahora lo que queremos es reforzar todos esos boquetes que hemos tapado para que sepamos que la estructura es sólida y podemos seguir creciendo y avanzando y navegando, lógicamente. ¿Y con qué resultado estaría contento Skyline, Víctor Varela, George Capchi al final de la temporada? Es decir, bueno, como diríamos, con salvar los muebles, con mantenerse en segunda división y poder tener tiempo para preparar una campaña de abonos, para poder preparar la próxima temporada, estaría la cosa tranquila, porque el entrenador del Alba dice que ha despegado. Él dice Boeing, vamos a decir nosotros Airbus, porque están aquí, que ha despegado ya. No, sí, yo sé que él es muy, muy optimista. Además, él sabe que en el mundo del fútbol todo es posible, porque es cierto que todo es posible. Yo, al final, desde el punto de vista de gestión, tengo que tener un discurso más moderado. Yo también tengo mis sueños, mis ilusiones, mis pensamientos en mi ámbito privado, pero yo, desde el punto de vista de gestor, tengo que decir que este año el objetivo claro es que el equipo se consolide. Ojo, que el Albacete Balompié se consolide en segunda división, y cuando hablo de consolidación hablo deportiva y económica, yo te diría que sería un resultado superlativo para esta temporada, porque bueno, la gente no tiene pleno conocimiento de la situación del club cuando nosotros entramos, de la situación del balance, de la situación de la tesorería, de todo lo que había que gestionar, de los pagos que había que realizar. Víctor, es muy difícil tener conocimiento cuando firmáis que no podéis contar nada. No, lo sé. Pero bueno, nosotros sí lo sabemos. Por respeto a todo lo firmado, no vamos a entrar ahí. Pero si la gente tuviera pleno conocimiento de la situación que nos encontramos, entendería por qué yo hablo de una consolidación económica y deportiva de la entidad. Porque, bueno, lo primero, como yo digo, vas corriendo marcha atrás para empezar a correr hacia adelante, lo primero es pararte. Luego ya si quieres puedes empezar a correr hacia adelante, pero lo primero es parar. Luego empezamos a avanzar y luego ya pensaremos en el sprint. Pero ahora mismo nosotros estamos pensando en parar. Y esta fase, como te digo, de consolidación consiste en que nos paremos, hayamos conseguido esa consolidación y a partir de ahí podamos avanzar. ¿Que somos capaces de ir más allá? Pues ojalá. Nosotros vamos a trabajar todos y cada uno de los días de esta temporada como los de la próxima, porque el punto ese de inflexión llegue lo antes posible. Que llega en esta temporada, fantástico. Pero tenemos que ser plenamente conscientes del punto en el que estamos. Y claro, no quiero que parezca que el entrenador da un mensaje muy optimista y yo muy pesimista, porque yo hablo a nivel gestión, él habla a nivel deportivo, él tiene su grupo de trabajo, quiere sacarle el máximo y él sabe que se puede conseguir todo en el mundo del fútbol. Y yo le respaldo y le apoyo al 100%. Pero yo desde el punto de vista de gestión tengo que ser consciente de la situación complicada en la que estaba el Albacete Balompié. Para terminar, en una palabra, te voy a pedir un ejercicio de síntesis. Es complicado conmigo la síntesis. Sí, no, pero bueno, una palabra. Defíneme estos 100 primeros días. Una palabra, ¿cuál es la que mejor podría definirlo? Para mí, ilusión. Ilusión. Yo me quedo con esa palabra. Para mí los 100 días han sido muy ilusionantes. Pero eso no quiere decir marrón. No, bueno, si hablas con el director general te diría marrón o brownie, como él me suele decir, no otro brownie que tenemos. Pero yo te diría ilusión, para mí ilusión. Yo
desde que llegué a Albacete creo que después de mucho tiempo en el mundo del fútbol he encontrado mi sitio, estoy súper feliz en la ciudad, súper feliz en el club, le veo al club un potencial, de verdad, no es por intentar vender la moto, porque la moto ahora sea nuestra, pero le veo muchísimo potencial y le veo tanto margen y capacidad de crecimiento que a mí me ilusiona. Yo voy a resolver problemas cada día al Albacete con ilusión, cosa que en cualquier otro trabajo diría que suena pues incluso contradictorio, pero yo tengo problemas que resuelvo con ilusión. Y yo creo que el grupo de trabajo que hay ahora en el club, y no me gusta diferenciar entre los que han venido ahora y los que estaban, porque creo que todos compartimos la misma ilusión. Pues Víctor Valera, CEO del Albacete Balompié, gracias por atender Muchas gracias a al vosotros. digital de Albacete y mucha suerte. La de todos, la suerte será la de todos. Gracias, Javi.